¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llegamos a otra ciudad. Llegamos a la ciudad de Jovenau, en el departamento de Itapúa. Buen día. Maite, Maishapa, ¿Qué tal, tenemos Maishapa? por Aite, Jovenau, Peorere está ahí, por Aite, ahora estaba ahí por Aite, Muchas tape gracias. Uake, tape apreciar la hora de Coago a Peore. Muchas gracias. Un gusto. Ya veis, Serera Buen día. Jaino de Mijara, ya es secretaria de Turismo a Moacaco, Oga, con Año Vive. Permiso. Adelante. Bueno, esto es un centro histórico. Sí, es un centro histórico-cultural. Desde el año 2000 está funcionando como tal. Fue construido en el año 1927, donde anteriormente funcionaba una talabartería, un negocio, ¿verdad? Donde se producía en la sala de los fundadores, que hoy día es el salón de actos. Sí. Se trabajaba por el cuero. Esta era la parte comercial y la parte administrativa en la oficina de la dirección de hoy en día. Arriba vivía la familia del señor Edwin Krug y Rosalinda Schneider de Krug. Ellos fueron los dueños de esta casa y lastimosamente esta pareja murieron muy joven. Entonces quedaron la administración en manos de los hermanos, que fueron también cambiando paulatinamente, hasta que en el año 1980 quedó en total abandono esta casa, porque las personas, los nietos y bisnietos crecieron y se fueron a capacitarse en el extranjero. Esto quedó en total abandono prácticamente por 17 años, en cuando que después de la democracia, el segundo gobierno de la democracia,
inició las gestiones para comprar este terreno y esta casa como un ícono de la comunidad de Jovenao, porque es la única casa de 2 plantas que estaba todavía en pie. Y entonces, paralelo a eso, también el bisnieto, don Rolando Kegler, que es un abogado y era un cónsul honorario en la República Argentina, en Posadas, Sí. él estaba gestionando la compra de los herederos de este terreno, esta casa. Y cuando él compra esto de los herederos, paralelo a eso, como el gobierno estaba gestionando también la compra, se crea un estado de incomodidad, porque pensó que se iba a destruir esta casa, que se iba a derrumbar. Pero él compra y condiciona al municipio, invita a una reunión y en esa reunión condiciona al municipio, a las autoridades, Sí. a que en el lapso de 2 años, si nosotros como ciudadanos de Jovenao pudiésemos establecer, reconstruir esta casa, pasaba a ser patrimonio de la comunidad. Como Jovenao fue fundada en el año 1900, el 14 de marzo, y el desarrollo de nuestra comunidad se debe realmente gracias al trabajo de los ciudadanos en comunidad. Bueno, hablando de un tema que quería entender por sobre Sí. todo, ¿verdad? Y dar a entender también a la gente Ujú. que está en las mismas que yo. Cuando decimos colonias unidas, estamos hablando de varias colonias que se unieron, porque hay personas que te dicen, soy de colonias unidas, Sí, y no sabes exactamente dónde reside, ¿verdad? Si es en Exacto. Jovenao, si es en Obligado. ¿Cómo se entiende? te aclaro. La- Una pregunta muy importante. Y Jovenao es madre de las colonias unidas. ¿Qué significa Ok. eso? Que Jovenao fue la primera ciudad fundada en el Alto Paraná por extranjeros inmigrantes. O sea Sí. que por inmigrantes, ¿verdad? Sí. De los cuales desde inicio nosotros ya fuimos fundados por 2 nacionalidades. 3 nacionalidades para ser exacto. Sí. Brasilero, alemanes y austriaco. Ok. Entonces, si bien este grupo de personas de fundadores trajeron gente desde el Brasil que ya estaban afincados ahí, que ya habían nacido algunos en el Brasil, por eso se dice alemán brasilero, Sí. quedaron sus familiares allá. Cuando se instalaron estas 32 personas que vinieron para la colonización, porque los fundadores eran uno y la colonización hicieron estas 32 personas, Sí, dejaron familiares también allá en Río Grande do Sul. sí. Y al enterarse esto, con el transcurrir del tiempo, de que esto es un paraíso escondido, que es la nueva patria que ellos soñaban, porque en el lugar donde estaban instalados allá era un lugar inhóspito, era sierra, no podían producir, la mayoría eran agricultores o ganaderos. Claro, Entonces, eso les llama la atención de esta zona. exactamente. Entonces ahí vienen algunos familiares en forma independiente y se instalan en Bellavista, primeramente en Obligado, personas que ya acá estuvieron generando su ingreso, su producción, pasan a Obligado. Obligado es una comunidad llamada, el propietario es Pastor Servando Obligado. No es que la gente está obligada a vivir en ese lugar, sino que viene del apellido del fundador. Si bien Jovenao tiene su independencia administrativa, Bellavista y Obligado también, pero hay acciones que lo llevamos en conjunto para poder hacer una buena inversión, como en muchos casos, ¿verdad? Está la Asociación de Colonias Unidas, que es la AMCU, que donde los intendentes de turno se reúnen y deciden la inversión que va a De la beneficiar zona. exactamente a las 3 colonias. Qué interesante, realmente interesante, porque ahora podemos entender cuando una persona dice soy de Colonias Unidas, es de la zona de Bellavista, Obligado y Jovenao. Exactamente, así es. Entonces es interesante también cómo ellos se presentan, ¿verdad? Exactamente. Porque hay algunos que dicen soy de Obligado, y otros que dicen soy de Jovenao, Y, hay otros que dicen sí. de Bellavista y otros que dicen soy de Colonias Unidas. Y no tenemos, digamos, o sea, es un nombre artístico prácticamente, ¿verdad? Pero que está enlazado por la consanguinidad y por la cooperativa más grande que tenemos del país. ¿Qué es la cooperativa? Cooperativa Colonias Unidas, que Colonias está Unidas. sentada en Obligado. Ahí está, espectacular. Bueno, vamos a ir recorriendo el lugar. Perfecto. Vamos a ir pasando, que nos vayas mostrando. Bueno, tenemos la Biblioteca de Lenguas Extranjeras, Sí, ya que sabemos que Jovenao fue fundado por colonos inmigrantes, entonces también hay muchos de ellos que siguen trayendo familiares de alguna generación
posterior, ¿verdad? Entonces ellos traen sus libros, leen y nos donan acá para las personas que están interesadas en preservar su lengua. Entonces, esta es la parte de la biblioteca de lengua extranjera. Exactamente, tenemos libros en alemán, en inglés, en portugués y un poquito también en polaco. En polaco. Sí. Ok, vamos a... Súper Bueno, bien. primeramente les voy a mostrar lo que era la oficina administradora, la administración de aquel entonces. Creo que estamos con un corte de luz. Esto era la oficina que anteriormente funcionaba, ¿verdad? Que acá, desde acá el señor Edwin Cruz administraba todos sus bienes. Y en esta ventana funcionaba el correo, la oficina de correo. Desde el año 1945 más o menos funcionaba el correo, la oficina de correo acá. En este lugar. En este lugar, sí. Y Edwin Crook Vivía acá. vivía acá. La parte donde está el museo ahora era la vivienda de la familia. Y ellos tenían donde trataban el cuero en una casa de madera afuera, y también producían chorizo casero, picles, todo eso. Vamos a ver dónde colocaban posteriormente a la elaboración, que era el sótano, que hoy día está el museo de nuestra comunidad. Excelente. Entonces ahora nos vamos al museo. Al museo. La parte más dañada de este edificio fue esta parte de la ventana, que se arraigó un árbol. Entonces la arquitecta tuvo que hacer un rompimiento de pared, Sí. y ponerle como un tejido y unos hierros transversales para que esto nunca más pueda destruirse. Así que está totalmente segura la construcción desde la base. Lleva acá la cabeza. No creo que tenga problemas. O va a pasar sin problemas, Andy. No te agaches. Aquí estamos en la parte del museo que corresponde al Museo Doña Ángela Ponce de Richter, que fue una argentina que coleccionaba estos enseres en su casa, y una vez que ella se enteró de que esto iba a ser parte de la comunidad, entonces ella solicitó un espacio para el museo. Esta parte del museo es el sótano de la casa, que hay una diferencia más o menos de 2 grados con la parte externa de la casa, y es donde ellos preservaban sus alimentos. También acá van a apreciar el estilo rústico de la construcción. De este lado se puede apreciar que esto es una madera maciza, un árbol que desde el origen, ¿verdad? Como no tenían muchas herramientas, ellos usaban la cuña de hierro con la pala de hierro, y con eso derribaban el árbol, lo metían en el corazón del árbol y ahí se partía. Entonces este es el testimonio de ese estilo de trabajo que ellos tuvieron. De este lado se puede ver, como dije, la diferencia. Acá está un poco más trabajado. Y bueno, acá ellos lo que hacían era colgar su chorizo ahumado que producían, porque como faenaban muchos animales, entonces para aprovechar la carne ellos hacían el chorizo ahumado, cecina, conservaban la carne de cerdo en la olla, en grasa, para poder tener en esos días inhóspitos de lluvia, frío, porque sabemos que en el pasado eso era, digamos, continuo en la época de invierno, y también así en la parte de verano. Todo ese ruido que estamos escuchando es de acá al lado, ¿verdad? El ruido que se escucha son los niños que están esperando su turno para participar en el programa en Baeshapa. Y están acá arriba, parece. Arriba, exactamente. Este es el salón de los fundadores. Sí, y son muchos niños, así que están ansiosos. Va a ser su primera presentación también, y entonces, bueno. Qué gusto. Tenemos algunas pertenencias de la época de las misiones jesuíticas, porque sí, bien se sabe que esto era la zona agrícola, ganadera también de las misiones jesuíticas. En las excavaciones de las construcciones se encontraron estos enseres, y bueno, se preserva como testimonio. También una cosa muy importante que resaltar, cuando esta casa se construyó, las misiones jesuíticas, o las ruinas, como más se le conoce, o el Patrimonio Mundial de la Humanidad,
no tenía ningún valor cultural para los ciudadanos en general. Entonces la mayoría de las casas que fueron construidas en la época del 900, sea en la región de Itapúa, fueron utilizadas las piedras de las misiones como base. Y ahí tenemos un testimonio de pertenencia de las misiones jesuíticas. Estos eran los elementos. Con el pasar del tiempo la tecnología iba avanzando, entonces si bien empezaron con una cuña de hierro, después ya tenía la troceadora, la sierrita, y así iban avanzando hasta llegar a lo que hoy en día es la tecnología de punta a punta que tenemos acá. Sí, y Jovenao fue el primero en tener hasta el año 1933, 33 barbacoa tenía, y hoy en día tenemos una sola empresa yerbatera, porque Jovenao se ha perfilado como para zona de residencia. Si bien tenemos nuestros productos turísticos, no tenemos industrias, la gente acá progresa con el apoyo municipal. Normalmente se forman las comisiones como de base de fundación, y eso hace que el ciudadano tenga sentido de pertenencia a todas las cosas, de todo el progreso que se realiza en la comunidad, y el municipio acompaña. Y bueno, un montón de cosas. Mucha historia. Mucha historia, sí. Y acá tenemos... Esos son las sembradoras que se utilizaban en el pasado, ¿verdad? Que es la máquina para sembrar cereales. Sí. Con esta pala ellos metían en la tierra y empezaban a girar, una forma más tecnológica de cavar para poner los postes y delimitar los límites de su terreno. Sí. También se dedicaban a los días de ocio, que era la caza, la pesca, salir. Estas son las monturas, ¿verdad? Uno de las monturas que se fabricaba acá en el centro histórico, o sea que en la casa de Ben Cruz en ese entonces. Y este negocio prosperó muchísimo y muy rápido por el hecho de que la calidad del producto era excelente. Hasta que aparecieron la parte industrial, ¿verdad? Que ya se empezaron a industrializar, entonces eso abarató el precio de adquisición y lo artesanal fue quedando atrás. Da poquito. Sí.
magia que tienes vas cautivándome, vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta ver. Bueno, ya llegamos a este atractivo turístico súper importante que tiene la ciudad de Juvenau, al Parque Manantial. Estamos con su propietario, si se presenta ahí para toda la gente. Sí, soy Rubén Pretzel y iniciamos este proyecto en el año 96. Sí. El motivo que nos llevó a esto fue la naciente que vamos a visitar ahora, que brota 17.000 litros de agua por hora, y con eso abastecemos el agua a las piscinas y tanto así también para las duchas y baños. 17.000 litros Hora, sí. hora. Y es agua que mandamos a analizar varias veces y es Sí. agua de muy buena calidad. Sí. Don Rubén, ¿y cómo se inicia la adquisición de estas tierras? ¿Usted es descendiente de qué Soy nacionalidad? nacido en Bellavista Sí. y mi padre nació en Camburetá en el año 1923. Ya ¿Descendiente? descendientes de alemanes. De alemanes. Sí. ¿Y Pero cómo? la propiedad la adquirí porque quería un lugar para fin de semana para la familia. Compré 17 hectáreas en el año 91 Sí. y de ahí fui comprando tierras de los vecinos. En el momento estamos con 220 hectáreas. 220 hectáreas. ¿Y cuándo nace la idea ya de convertirlo en parque turístico? Yo trabajaba en turismo, hacía viajes a Brasil, Argentina, Chile con empresa de colectivo. Sí. Y quise un lugar para descansar y de ahí surgió la idea de dejar la empresa de turismo y dedicarme al Parque Manantial. Y ya en la primera adquisición de las tierras, ¿usted ya se da cuenta de la naciente o eso vino después? En realidad es un vecino que me había recomendado comprar la propiedad por la naciente, que dice que es la mejor naciente que hay en Colonias Unidas, de esa calidad de agua y la cantidad de agua, ¿no? Mucha. Realmente Sí. es la primera vez que escucho una cantidad así de... Y ahí, por ejemplo, tenemos una bomba de agua que gira con la fuerza del agua de la naciente, Sí. pero la trae el agua, la que bombea a los tanques, viene directamente de la naciente. Y es realmente una maravilla. Esta bomba ahora, justo el 30 de enero, le puse hace 3 años un medidor Sí. y está ahora con 6.500.000 litros agua bombeada en 3 años. Y es solamente por la fuerza de la caída del agua, ¿no? No tiene ninguna ayuda. No. Y esas botellas hacen como un amortiguador del peso del agua que bombea al tanque, ¿no? Como la distancia al tanque es de 500 metros, más la diferencia de altura es de 26 metros, eso hace de que siempre hace una presión al caño. Y esa botella le hace un amortiguador. Cuando las personas suelen ver el programa y suelen admirar la historia del Paraguay y de sus lugares turísticos, al mostrar esta naciente, estamos hablando del agua, ¿verdad? Que en tantos lugares del mundo escasea Sí. Y está contaminada y muchas está veces. contaminada, y acá tenemos agua pura, ¿verdad? Sí, en este caso esta naciente tiene una protección de unas 6 hectáreas de bosque, así que eso nunca no se va a llegar a contaminar. Podemos ir hasta la naciente, que Sí. es por un senderito. Sí, nos vamos. Le seguimos, Rubén. Bueno. Esto es el tajamarcito, que es nada más para alimentar la bomba de agua. Y estas son la planta irupé. El famoso Irupé. Sí. Había desaparecido hace 2 años porque tenía carpa ascoy, la carpa de colores, y eliminaron la planta. Y ahora vino un hurón, le comió las carpas ascoy y volvieron las hojas estas del irupé, sí. Y esto es la que alimenta la bomba, pero el agua que bombea a los tanques viene directo de la naciente. Ahí se ve el tubo que Sí. alimenta la bomba. Y ahora vamos por un senderito hasta la naciente. De acá nació el nombre del parque, que es manantial, es agua que emana. Y Por eso del nombre. sí, el parque manantial. Ahí ya me trae una llave para abrir. Ahí.
acá brota los 17.000 litros de agua por hora. De este lugar. Desde ahí se ve como si... Y estas son raíces que son de algunos. Acá va el caño que va a la pileta a la piscina. Y ahí se ve un caño de 3/4, que es el caño que va a la bomba de agua que vimos recién. Es casi inexplicable, ¿no? De que de una grieta de piedra pueda brotar tanta cantidad de agua, y la temperatura del agua es de 20,3 grados, 20,3. tanto en verano como en invierno. No Sí. tiene alteración la temperatura del agua. No. Y le hice todo esto para proteger, porque teníamos nada más un brocal con estas piedras y la gente venían y tiraban latas y cosas adentro, entonces se le protegió y con un tejido para que No entran los Sí, insectos. porque es agua que consumimos. Sí. Las casas rodantes que vienen, ellos se abastecen de agua acá porque es agua limpia. No, Rubén, y el agua que brota de este Icuá, el agua que se toma sin problema. Sin problemas. Inclusive Directo ya. hay gente que vienen hasta de la Argentina y llevan agua en bidones de 20 litros para consumir. Y en la aduana siempre le preguntan por qué llevan agua. Y es por la calidad del agua. Sí. Le voy a invitar el agua. Ahí puede probar. El que toma de esta agua siempre queda joven y siempre vuelven a visitar el lugar. Siempre joven, Señorita, dijo. siempre joven. Siempre joven. La herramienta. Muy rico. Sí, es que mandé a analizar en Asunción en 2 laboratorios y uno en Santa Fe, Argentina, para estar seguro de que es lo que consumimos, ¿no? ¿Volvemos por acá? Por acá volvemos. Sí. Acá le voy a mostrar, de acá extraemos una piedra que es piedra losa, como para veredas o para revestimientos de... Estos los picapiedra extraen solamente con cortahierros y martillo y salen así piedra laja. Trae el martillo y él le voy a mostrar cómo parte la piedra. Es casi como cerámica. Esta piedra es esta que vemos acá. Esta que vemos acá. Acá yo quise hacer una cancha de vóley en el año 96 cuando empecé con la piscina. Sí. Y salía un borde, no pude hacer la cancha. Y ahí se dieron cuenta lo que por ahí tenían. vino un picapiedra, para colmo se llamaba Pedro. Y empezó a sacar lajas. Y ya sacamos unos 80.000 metros cuadrados de esta piedra para revestimientos de casas y para pisos. Vamos a ver si lo muestro como parte. La misma naturaleza que provee. Sí, sí. No me sale tan bien a mí como el picapiedra, pero vamos a intentar, ¿no? Es muy largo la herramienta. Es para tener una idea cómo se extrae en forma manual, y los colores son sorprendentes, ¿no? Es como si tuvieran pincelados. Sí. Vinieron unos geólogos de Santa Fe, Argentina, y ellos sacaron la conclusión de que tiene 84 metros de profundidad de esta piedra. Estas piedras me ayudaron a pasar algunos inviernos, porque como el invierno no vienen tantos clientes al parque, entonces con la venta de las piedras Se pudo subsistir. Sí. Un lugar muy rico. Sí, realmente, mucho espacio verde, la calidad del agua, más esta cantera de piedra.
Y lo ideal es usar lo que nos provee la naturaleza en forma, respetando la naturaleza, ¿no? Totalmente. Acá, por ejemplo, hicimos todas las construcciones respetando siempre la parte de bosque y de árboles. Esta salida de agua que tenemos acá, Esta es el agua que sobra ahora porque no se está usando en la piscina, entonces vuelve al arroyito. Porque eres especial, te quiero sí. Sublime ser perfecto para mí. Cuando me sigas en tu bravura voy. Y la nueva generación de Samsung Galaxy está llegando a Paraguay y la cuenta regresiva para el lanzamiento está en marcha. Prepárate para ver despegar el S10. Reservalo desde el 5 de marzo. Más información en www.samsung.com/PY. Samsung Galaxy S10. Do what you can. Hay un pueblo que tiene la frente de sol y los brazos de cerros, plegaria ancestral. Las mujeres susurros de viñas y azar, un poema en sus manos el mar. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la entramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Salsillo de 3 dientes, anillos entre ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Morena galopera de la sirve con la vida, llenos de esas floridas y suelto igual. Sobre su cabeza erguida levantando el latido, agua para el querido, la hermosa vida cuñada. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del Cristo. Baila tu danza de tu cántaro de amor. Para que mi cariño crezca así, porque eres especial, te quiero sí. Sublime ser perfecto para mí. Cuando me sigas en tu bravura. Claro, prepago. No pagamos roaming. Carga tu pack roaming y activalo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Envía 300 megabytes al 252.
Tenés 300 megas para navegar y WhatsApp gratis durante 7 días por solo 15.000 guaraníes. Solo con Claro Prepago tenés internet sin pagar roaming. Bueno, en este momento ya estamos con la reina nacional de las colectividades, la primera princesa y la segunda princesa. Bueno, si te podés presentar para la gente, por favor. Muy buenos días, gracias por invitarnos para ser parte del programa. Soy Noelia Michelle Eisengold-Dressler, reina nacional de las colectividades. Y bueno, ahora nos encontramos en Itapúa, el 7º departamento de nuestro país, conocido como el Crisol de Razas. Es la razón por la cual nace nuestra fiesta de las colectividades, porque fueron muchos los inmigrantes que vinieron a nuestras tierras. En la década de los 30 y los 40 se registró la llegada masiva. Juvenao fue la primera colonia en ser fundada, de allí le siguieron Obligado y Bellavista, y juntas formaron las Colonias Unidas. Un vínculo muy estrecho de historia en la parte social, la cultura. Y bueno, la Fiesta Nacional de las Colectividades se lleva a cabo en la ciudad madre Juvenao. Desde ya les invito, del 26 al 29 de septiembre de este año, vamos a tener shows artísticos, un gran desfile alegórico, también variedad de gastronomía. Ahora las chicas le van a comentar también un poquito acerca de lo que sería nuestra cultura, el valor que tiene esta fiesta y la gran importancia. Hablamos con la primera princesa. Muy buenos días, sí. Yo soy Melanie Vanessa Johansson Schneider, primera princesa nacional y también representante del Miss Traje típico electo de esta fiesta. Esta es una fiesta que se viene realizando ya hace 8 años. Este año vamos a festejar la 9ª edición. Empezó a celebrarse en el 2011 con el objetivo de preservar y valorar el amalgama cultural que tenemos en esta zona. Es una apreciación tremenda y un amor querido a todos nuestros antepasados que nos legaron sus costumbres, tradiciones, la gastronomía, la música, la danza. Es una fiesta para deleitarse, así que están cordialmente invitados. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Elsie Nair Auler Medina y soy la representante del país anfitrión Paraguay. Nada más que invitarles al desarrollo de la Fiesta Nacional de las Colectividades, que se va a estar realizando los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Nada más para que aprecien lo que es el Crisol de Razas de este departamento. En la fiesta participan 10 colectividades donde presentan las comidas típicas, danzas, músicas y todo lo que representa cada país. Así que están cordialmente invitados. Bueno, cuando hablamos de las colectividades podemos mostrar lo que es el cetro sería, ¿verdad? Sí, el cetro, así mismo. Van aquí cada nombre de las reinas salientes o electas, y también en la parte de arriba se coloca una banderita de acuerdo a qué colectividad corresponde la reina que fue electa. Hay muchas representantes de Suiza, sí, así tenemos mismo. Argentina, Paraguay, Alemania. ¿Podría ser México esto? Italia. Ahí está. Así es. Y actualmente Suiza. de Suiza. Así es. Quiero también recalcar que esta fiesta es la mayor fiesta de la cultura y es la única nacional que tenemos. Es una fiesta que tiene un impacto turístico muy grande aquí en la zona y de a poquito nos vamos extendiendo también hacia otros sectores del país. Así que nada más que invitarles, para nosotros es un orgullo poder estar representando a nuestros ascendientes, porque ellos dejaron sus tierras en busca de un futuro mejor y vinieron a nuestro país a entregar todo de sí. Y somos hoy en Itapúa lo que somos gracias a ellos. Un aplauso para Encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón.
Bueno, seguimos con Noemí, llegamos al Parque Ecológico y Ecomuseo Municipal de Jovenau. Ingeniero Alfredo Sitzman. Sitzman. Sí, este es un lugar, es el pulmón de la comunidad de Jovenau y de Colonias Unidas. Acá funciona este parque desde el año 2000, donde anterior a todo este monumento ecológico que van a descubrir, era un esteral, un lugar inhóspito, inútil prácticamente para, digamos, para cualquier tipo de construcción. Entonces apareció el ingeniero Alfredo Sitzman, que era un visionario y apasionante de preservar la naturaleza. Y ¿el ingeniero qué nacionalidad? Es paraguayo, pero descendiente de alemanes. Entonces él era miembro de la Junta Municipal en ese entonces y propuso de que se sabe, ¿verdad?, que cada comunidad cuando va creciendo y hay terrateniente van dando lugares para servicios públicos. Entonces, para que esto no sea un fraccionamiento de 1000 metros cuadrados nada más para cada sector de la comunidad, se centralizó el crecimiento público en este sector para la expansión de los ciudadanos. ¿En qué consiste esto? Yo, si poseo una cierta cantidad de terreno, en vez de dar ese espacio que tengo retirado del centro urbano, pago el valor de mi terreno que podría haber valido y ese dinero doy a la municipalidad para comprar estos espacios que estaba a la venta. Entonces así se formó este gran Parque Ecológico y Ecomuseo, ingeniero. ¿De qué dimensiones estamos hablando de este parque? 26 hectáreas y media, la cual está dividido prácticamente en 4 fracciones, que es la parte, el parque ecológico en sí, ¿verdad?, que compone el parque ecológico, la naturaleza, el ecomuseo, la fiesta nacional de las colectividades que se llama Parque de las Naciones. ¿Se hace acá? Sí, es ahí al lado. Y también la parte deportiva, donde tenemos una pista atlética, la única en la región, donde se desarrollan campeonatos de atletismo, como cualquier otra actividades deportivas. Y bueno, esas son las 4 fracciones. Y cada fracción otra vez tiene un encanto especial, como por ejemplo la parte ecológica, cuenta con un lago donde se cultivan alevines de pacú y a medida que van creciendo los turistas que nos visitan interactúan con los peces dándole de comer y es un evento muy relajante, muy apreciado, más todavía también en la época de Navidad, Año Nuevo, donde las chicharras con su entorno, ¿verdad?, un ambiente de fiesta de este lugar. Acá tenemos un quincho multiuso. El quincho multiuso es donde normalmente los fines de semana o cualquier feriado o actividad que se quiera realizar acá en el parque, vienen las personas y utilizan esto, cuidándolo, ¿verdad?, también para no dejar en desorden, para no dejar basura, están todo bien distribuido. Y después tenemos la casa típica paraguaya, la casa de los colonos, el lago que le estaba hablando, que también cumple una función social, porque las quinceañeras o personas que tienen algún acontecimiento especial vienen para hacerse una toma fotográfica. Entonces del quincho nos vamos a la casa paraguaya, sí, donde cada año en Semana Santa en especial se reúnen, hace 2 años se aplicó la manera de que cada estudiante, antes de que finalice las clases previa a la Semana Santa, vengan a elaborar su chipa, su sopa paraguaya, curechirú, de la manera de poder recuperar toda esa tradición que anteriormente hacía la reunión familiar y una reflexión en Semana Santa. Hablando del curechirú, no me olvido del curechirú de Ñumí. Qué cosa rica, en esta zona también se cocina mucho el curechirú. Riquísimas comidas se hace de la derivación del cerdo, ¿verdad? Sí. Así como el chorizo ahumado, ¿verdad?, que es típico de nuestra región acá. También. Sí. Y ahí tenemos el rancho paraguayo, donde normalmente la gente viene, se sienta, toma su tereré, disfruta de esta naturaleza. Dentro tenemos el fogón, el tatacuá que le estaba hablando, una huerta tradicional. Mostramos acá, tenemos sanitario a 68 metros, Parque de las Naciones 80 metros, el lago a 144 metros. Acá tenemos Casa del Colono a 60 metros, galpón de herramientas pesadas a 32 metros y sistema barbacoa a 100 metros, y esta que es la casa de los paraguayos. La casa típica, como sí, más o menos
de esta manera vestigios de cómo se vivía en la época de la colonización y todo lo demás. Acá tenemos el mango, ¿verdad? Que es una de las plantas frutales que fueron utilizadas para la reforestación del parque. Desde Huico, Xiareco, Mapeteimba, Ejepua, Auye, Obe, Ubairama, Shepu, Agui, Marobe, Utumbu, Nyaño, Hape, Moraiku, Kubehaba, Yoari, Uyurupute, Piñameba, Equeojupe. Koshenya windo bibeiba Hamano hara hode ubi wipe sendibe Bebaira paya itodane Bebaima hisara moga Bebaira paya neyara Morai